Buen día, médico. El día de hoy hablaré de la farmacocinética. La farmacocinética es una rama de la farmacología que se encarga de estudiar la absorción, distribución, biotransformación y excreción de los fármacos, es decir, el movimiento de los fármacos en el organismo. Los efectos del fármaco dependen de varios factores, entre ellos se encuentra la absorción, la distribución, biotransformación y finalmente la excreción. La absorción es un proceso mediante el cual un medicamento queda disponible en los líquidos para ser distribuido en el organismo. La intensidad de absorción depende de tres factores: el método de administración del fármaco, su solubilidad y sus propiedades físico-químicas. La distribución es el proceso mediante el cual el medicamento se distribuye a través del plasma. La biotransformación es la capacidad que tienen los organismos para convertir el fármaco en activo o inactivo y de liposolubles a hidrosolubles. La excreción es una de las fases de la farmacocinética de un fármaco, entendida como la salida de los fármacos o sus metabolitos al exterior del organismo. Existen diferentes vías de excreción de fármacos, las cuales son la excreción renal, la hepatobiliar, la pulmonar y la leche materna. Algunos ejemplos de drogas que llegan al hígado y se excretan por vía biliar para ser eliminadas en las heces son la eritromicina, la tetraciclina y la clindamicina. Las propiedades físico-químicas de los fármacos y de las membranas influyen en el proceso de desplazamiento del fármaco hacia las membranas celulares. Por lo tanto, el tamaño y forma de la molécula del fármaco, su solubilidad en el sitio de absorción, el grado de ionización y la liposolubilidad son características importantes a tomar en cuenta. La membrana celular está compuesta por una bicapa de fosfolípidos semipermeable, la cual está encargada de regular el transporte de materiales que entran y salen de la célula. Las proteínas de membrana que están dentro de la bicapa sirven como receptores para estimular las vías de señales, constituyendo de esta forma objetivos selectivos para la acción de los fármacos. El paso del fármaco a través de las membranas se realiza mediante diversos mecanismos de transferencia. Puede realizarse por filtración, difusión, transporte activo, pinocitosis o fagocitosis. La diferencia de estos procesos depende del tamaño de la droga que se transporte, su solubilidad y la necesidad de acarreadores membranales. En la absorción o difusión pasiva, el paso de las sustancias se produce sin gasto de energía a favor de gradientes de concentración. Puede producirse a través de la membrana propiamente dicha o a través de ciertas proteínas que forman poros. La transferencia del fármaco será directamente proporcional a la magnitud del gradiente de concentración del fármaco en la membrana y al coeficiente de participación. La mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles y por lo tanto son electrolitos que en disolución se encuentran en dos formas: ionizada o no ionizada. Las variaciones del pH condicionan la cantidad de fármaco ionizado y sin ionizar y por lo tanto la cantidad de fármaco que atraviesa la membrana, lo que significa que modificando el pH podemos alterar la cantidad de fármaco que pasa a las membranas biológicas. Este aspecto resulta de especial interés cuando se quiere acelerar la eliminación de un fármaco a través de la orina o cuando se bloquea su absorción por el uso de sustancias que alteran el pH. La difusión a través de poros o filtración consiste en el proceso de paso a través de canales acuosos situados en la membrana para sustancias con bajo peso molecular y con carga negativa. La velocidad de filtración depende del tamaño de los poros. El paso de las sustancias en el transporte activo implica un gasto energético en forma de moléculas de ATP. Permite la absorción contra gradiente y depende también de las moléculas facilitadoras que en esta ocasión no migran en función de un gradiente, sino gracias al gasto energético. Por lo tanto, es un mecanismo saturable. Se realiza mediante las proteínas bomba de la membrana, teniendo especial trascendencia la MDR1, que exporta una gran cantidad a un gran número de fármacos y es factor clave de la resistencia de las células cancerosas a los quimioterápicos. Debido a que requiere energía celular, los venenos metabólicos inhibirán el transporte. La difusión facilitada se debe a la presencia de un gradiente a ambos lados de la membrana. Para otras moléculas que tienen la propiedad de unirse al fármaco y arrastrarlo en su migración, esas son las moléculas facilitadoras y se incluyen dentro de la difusión pasiva debido a que no consumen energía en su trasiego. Sin embargo, a diferencia de la difusión simple, este mecanismo es saturable, al depender del número de moléculas facilitadoras. El proceso de absorción por pinocitosis y exocitosis implica un gasto de energía continuo con características similares al proceso activo. Sin embargo, es un proceso lento y poco común en la absorción de fármacos.
La pinocitosis es una forma de endocitosis en la cual una célula absorbe pequeñas cantidades de líquido extracelular. Se presentan muchos tipos de células y ocurre continuamente, ya que la célula toma muestras una y otra vez de líquido circundante para obtener todos los nutrientes y demás moléculas presentes. El material pinocitado se almacena en vesículas pequeñas, mucho más pequeñas que la gran vacuola alimenticia producida por la fagocitosis. La exocitosis es una forma de transporte en masa en la que los materiales son transportados del interior al exterior celular por medio de vesículas cubiertas de membrana que se fusionan con la membrana plasmática. La biodisponibilidad es el grado y la velocidad con la que un medicamento pasa a la sangre y alcanza su lugar de actuación a través del sistema circulatorio. Esa biodisponibilidad varía de un fármaco a otro y es la que hace que unos medicamentos sean más eficientes que otros. Depende en gran medida de las propiedades de su composición, que a su vez están relacionadas con su diseño y fabricación. La absorción de un fármaco está influenciada por diversos factores tales como la solubilidad del producto medicamentoso. Los medicamentos en la solución acuosa presentan mayor rapidez de absorción que los que se presentan en soluciones oleosas, suspensiones o en forma sólida. La concentración del fármaco influye en la velocidad de absorción, la circulación en el tipo de absorción, el aumento del flujo de sangre, choque u otros factores patológicos pueden retardar asimismo la absorción, así como el área de la superficie absorbente con el cual el fármaco entra en contacto. La bioequivalencia se trata de la evaluación comparativa de la equivalencia terapéutica in vivo entre dos formulaciones de un medicamento que contiene el mismo principio activo o fármaco. Para que dos medicamentos sean bioequivalentes deben ser equivalentes farmacéuticos. Esto quiere decir que deben ser igual en dosis y forma farmacéutica, así como su biodisponibilidad en magnitud de velocidad debe ser similar en tal grado que sus efectos en términos de eficacia y seguridad serán esencialmente los mismos. El fármaco puede ser distribuido en los líquidos intersticial y celular por medio de 3 fases de distribución. En la fase inicial de la distribución existe un gasto cardíaco. Los órganos con riego abundante reciben gran parte del fármaco en los primeros minutos de haberse absorbido. Se necesita equilibrio cuando el fármaco llega a los músculos y órganos, y cuando este equilibrio se logra, se entra en la segunda fase de distribución, la cual está limitada por el grupo sanguíneo. En la tercera fase de distribución depende de la captación lenta limitada por el flujo sanguíneo y la grasa. Los medicamentos y los metabolitos endógenos, independientemente de su liposolubilidad y tamaño molecular, salen del líquido cefalorraquídeo por la corriente del intercambio a través de sus vellosidades aracnoideas. La barrera hematoencefálica que protege al sistema nervioso de efectos fuertemente tóxicos, ya que excluye medicamentos y otros agentes heterólogos. Sin embargo, ante dosis altas de un medicamento, dicha barrera puede permitir el paso del medicamento. Los compartimientos corporales donde se acumula un fármaco constituyen depósitos o reservorios para él. Si la sustancia acumulada en el depósito está en equilibrio con la que se encuentra en el plasma y se libera conforme disminuye su concentración plasmática, entonces el sitio de acción se conserva y los efectos farmacológicos igual. De lo contrario, si no se encuentra en equilibrio, es necesario administrar una mayor cantidad de fármaco. Muchos medicamentos se acumulan en las células musculares más que en líquidos extracelulares. El tejido de acumulación constituye un depósito importante del medicamento si en el interior de la célula la concentración es grande y la unión reversible. Algunos fármacos se ligan a proteínas del plasma. Los fármacos ácidos tienen afinidad con la albumina y los alcalinos con la A2-glucoproteína ácida. Como aumento es reversible, la fracción plasmática del fármaco que habrá de unirse con la proteína depende de la concentración del mismo, su afinidad por los sitios de unión y el número de sitios de unión. Algunos agentes quelantes de iones metálicos divalentes y los metales pesados se acumulan en el hueso por absorción en la superficie cristalina del tejido. De esta forma, el hueso puede convertirse en un depósito de liberación de agentes tóxicos. Los medicamentos también pueden cruzar las células epiteliales y acumularse en los líquidos transcelulares. Luego de distribuirse en el organismo, los fármacos pueden establecerse en un sitio diferente al sitio de acción y permanecer allí hasta ser redistribuidos o metabolizados. La redistribución es el movimiento del fármaco desde el tejido al que llegó por primera vez a otros tejidos del organismo. La transferencia de un medicamento a través de la placenta es importante, ya que algunos pueden causar anomalías congénitas. Si estos se administran durante la gestación, pueden tener efectos en el neonato.
La biotransformación es el proceso de modificación estructural de un fármaco una vez que se ha introducido en el organismo. Ocurre normalmente en el hígado a través de los procesos de oxidación, reducción, hidrólisis y conjugación. Como consecuencia de la biotransformación se producen metabolitos inactivos, algunos de los cuales pueden tener actividad farmacológica igual o distinta al fármaco inicial. Las reacciones de biotransformación constan de dos fases. En la primera fase o la fase de funcionalización, se introducen o exponen un grupo funcional del fármaco original y culmina en la inactividad farmacológica. En la fase 2 o de biosíntesis, esta culmina en la conjugación de un enlace covalente entre un grupo funcional con el compuesto original y el ácido glucurínico, sulfato, glutato, aminoácidos o acetados. La biotransformación se realiza por procesos enzimáticos los cuales se encuentran en el hígado. Sin embargo, casi todos los tejidos pueden poseer alguna actividad metabólica. Las enzimas citocromo P450 son las principales responsables del metabolismo de la mayoría de los fármacos antineoplásicos. Estas enzimas catalizan reacciones de la fase 1 de biotransformación de xenobióticos, generalmente introduciendo o exponiendo un grupo funcional hidrofílico en el fármaco. Se pueden encontrar principalmente en el hígado, pero también en glándulas y tejidos del resto del cuerpo, tejidos involucrados en el procesamiento de alimentos. Tienen funciones detoxificadoras ya que eliminan sustancias que el organismo no sintetiza a partir de la adición de grupos funcionales hidrosolubles a compuestos de carácter lipofílico. Tienen como función degradar sustancias del propio organismo como los esteroides, sales biliares, vitaminas liposolubles, entre otras. Están involucrados en la síntesis de óxido nítrico simple, el cual es usado como toxina antipatógeno. Asimismo, sirve como mecanismo de defensa ante el ataque de alcaloides tóxicos de plantas. Los factores genéticos, ambientales y fisiológicos modifican la biotransformación de los fármacos. La exposición a contaminantes ambientales y a sustancias químicas industriales, enfermedades, el estado general de salud y la edad son factores que explican la menor eficacia del fármaco. Los riñones son los órganos más importantes para la eliminación de fármacos y sus metabolitos. Las sustancias excretadas a través de las heces son fármacos que no se absorbieron por la vía oral. La excreción de los fármacos por medio de la orina comprende tres procesos. Mediante la filtración glomerular pasan a la orina todos los fármacos disueltos en el plasma que se encuentran en forma libre. Este paso puede estar condicionado por la edad, el embarazo, algunas sustancias y algunas patologías. La secreción tubular puede llevarse a cabo de forma pasiva mediante transporte activo. En general, los fármacos utilizan los mismos sistemas de secreción tubular que usan las sustancias endógenas, por lo que el proceso en ocasiones es poco selectivo. En los fármacos que se excretan por secreción tubular, no importa cuál sea la fracción libre o unida a proteínas, siempre que la unión sea reversible. Por último, mediante la reabsorción tubular, los fármacos que hayan sido previamente filtrados o secretados a los túbulos renales pueden ser reabsorbidos, volviendo así a la circulación sistémica. Generalmente el proceso de reabsorción tiene lugar mediante difusión pasiva, aunque en algunos casos se puede llevar a cabo por transporte activo. Los fármacos pueden ser excretados por otras vías mediante el sudor, la saliva, las lágrimas, entre otros. Sin embargo, estas vías carecen de importancia.